¿Y si lo que apenas estamos conociendo fuera solamente la punta de los tapados del anterior gobierno? Colombia acaba de recibir un documento con 135 páginas de contratos, notarías y miles de millones de pesos. El periodista Melquisedec Torres lanza una advertencia. Esto no sería el final de una historia, sino apenas el comienzo. Según lo expuesto en la entrevista, se habla de decenas de miles de millones entregados a dedo, de una presunta compra de apoyos en el Congreso, de más de 100 notarías durante el gobierno Petro y de contratos que aún exigen respuestas. Algo inquietante. Varios de estos hechos ya habían sido denunciados y parecieron quedar congelados. Ahora el escenario cambió. Con un nuevo gobierno y nuevas autoridades en funciones, las preguntas regresan. ¿Qué ocurrió realmente con esos recursos? ¿Quién tomó las decisiones? ¿Quién sabía? ¿Y por qué tantas investigaciones no avanzaron? Lo que está en juego no es solamente el destino político de Gustavo Petro, es la posibilidad de que Colombia conozca qué recibió el nuevo gobierno y qué ocurrió durante 4 años de poder. Porque estas 135 páginas podrían ser el primer capítulo de una historia mucho más grande. Y hoy entraremos en ella por fin. Pues Melquisedec, queremos hablar con usted del libro de la verdad. Quienes no lo tienen, bueno, el doctor Londoño lo imprimió, así que esto es de lectura obligatoria y de tenerlo muy a la mano, casi que en la mesita de noche. ¿Qué destaca usted, Melquisedec, de lo que ha planteado el gobierno en este libro de la verdad, de ese corte de cuentas del gobierno Petro? En primer lugar, me parece que es un ejercicio no solo valioso, sino también responsable con el país, porque siempre en cualquier gobierno, independientemente de las diferencias ideológicas o no, debe haber un corte de cuentas. Y si bien los empalmes, se hagan o no se hagan, constituyen una obligación legal para efectos de establecer ese estado en el que se recibe el gobierno, pues también el corte de cuentas significa que el gobierno que entra le dice al país en qué condiciones está recibiendo la administración pública, qué fue lo que encontró, si se hizo o no se hizo el empalme, insisto. En este caso el gobierno dice que lo hizo de otra manera y que por supuesto encontró toda esa información, pero eso es muy importante para que a partir de ahora, con ese corte de cuentas, dentro de 4 años, el gobierno que se vaya le diga al país, mire, aquí puse lo que recibí y aquí está la manera en que estoy entregando. Por supuesto, en este caso es mucho más relevante porque estamos frente a uno de los actos de depredación del gobierno y del Estado en su conjunto más graves que hemos vivido seguramente en la historia republicana del país. Excepto, diría yo, un poco, pero no tanto, comparado con el gobierno de Ernesto Samper entre 1994 y 1998, este es el gobierno que mayores asuntos de destrucción de la institucionalidad, de la confianza en el Estado y también de la probidad pública y la destrucción de esa probidad pública es el mayor nivel que hemos visto en esa historia de nuestro país, por lo menos desde el punto de vista republicano. Lo que hizo el gobierno de Gustavo Petro y lo que intentó hacer y no pudo. Por ejemplo, algunos de los de extrema izquierda dicen que es falso que lo que se dijo durante mucho tiempo, que Petro era un antidemócrata y que Petro hubiese querido quedarse en el poder o que Petro hubiese pretendido ejecutar acciones inconstitucionales que hubiesen destruido la estructura del Estado. Y que como no lo hizo, entonces todo eso era falso. Es que la diferencia es intentar hacerlo y que no lo hubiera podido hacer y otra que no hubiera querido hacerlo. Pero Gustavo Petro dio muestras evidentes durante muchos episodios de que sí quería destruir eso que él consideraba que no era acorde con su ideología. Pero es que además, doctor Fernando, Sergio, recordemos que en su autobiografía, Gustavo Petro, que se llama Una vida, muchas vidas, y que yo llamaría Una vida, muchas mentiras, Gustavo Petro, antes de posesionarse hace 4 años, dejaba en evidencia lo que pensaba, entre otras, por ejemplo, de la Carta Política del año 91. A Petro no le gustaba. Decía que eso había sido una entrega del M-19 al neoliberalismo y que el M-19 había hecho acuerdos en contra de su filosofía política e incluso se inventó un episodio como esos que se inventaban los discursos siendo presidente. Y es que dice en ese libro que Antonio Navarro le había comentado que el ejército se iba a tomar la Asamblea Nacional Constituyente en el año 91 y que lamentablemente no se la había tomado, porque si se lo hubiese tomado el ejército, eso hubiese sido el punto de partida para que el pueblo colombiano se levantara y cambiara toda la estructura del país. Navarro desmintió que eso hubiera ocurrido, pero esa es una de las evidencias que tenemos de cómo Petro asumía el Estado. Y este libro de la verdad nos está mostrando, en general, muchas cosas que ya sabíamos, la mayoría de ellas, incluso algunas que periodistas, en mi caso particular, y exclúseme la primera persona, las había denunciado.
hice parte de esas permanentes denuncias sobre tantos hechos absolutamente escandalosos de depredación del Estado colombiano, no solo robándose la plata, que fue, en el caso de la unidad de gestión de riesgo, pues una expresión impresionante de cómo un hecho que desde el primer día lo califiqué así: Gustavo Petro compró al Congreso colombiano. Y si no recordamos mal, doctor Fernando, usted que estuvo en algunos episodios, aunque de este en particular no, en el que voy a señalar, a la señora Gidis Medina y al señor Teodolindo Avendaño, en el gobierno inicial de Álvaro Uribe, los condenan y también condenan a unos funcionarios de Álvaro Uribe por la entrega de una notaría y por la entrega de un puesto de menor condición en una entidad pública pequeña. Eso fue la gravedad absoluta de lo que ocurrió en ese momento en el año 2004 en el Congreso, en el gobierno de Álvaro Uribe. Pues en el gobierno de Gustavo Petro no fue una notaría, ni fue un pequeño puesto. Fueron decenas de miles de millones de pesos entregados a dedo, a la mano, en efectivo, incluso usando criptomonedas, como en el caso de Snyder Pinilla pagándole uno de los sobornos al presidente de la Cámara. Desde el primer momento lo califiqué como la compra del Congreso por parte de Gustavo Petro. Petro compró al Congreso, lo compró para aprobar su plan de desarrollo, lo compró para aprobar su reforma tributaria en el primer año, lo compró para aprobar su reforma pensional, que todavía insólitamente la Corte Constitucional no resuelve, lo compró para muchos de los proyectos que el gobierno tenía en el Congreso de la República. Y ahí están. El señor Luis Fernando Velasco ayer fue enviado de nuevo a prisión domiciliaria. El señor Snyder Pinilla y Olmedo López han confesado todos los delitos posibles y han colaborado con la justicia revelando ese entramado brutal de corrupción. Pero esa fue, como decimos, la punta del iceberg. Lo que revela este libro de la hora de la verdad, en esta hora de la verdad, es que ese episodio de la unidad de gestión de riesgo apenas era esa punta de esa enorme montaña de corrupción que rodeó hasta el último momento. Es que además observamos hasta el 6 de agosto, a las 4, 5, 6 de la tarde del 6 de agosto de 2026, horas antes de entregar el poder, se estaban firmando miles de contratos, se estaban entregando notarías. Gustavo Petro en su gobierno entregó más de 113 notarías a dedo a sus amigos, a los esposos y esposas de sus amigos, como por ejemplo una de las últimas que entregó a la esposa o compañera sentimental del presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, una señora que además era funcionaria de la propia Colpensiones, era vicepresidenta comercial. El presidente de Colpensiones y la vicepresidenta comercial de Colpensiones son pareja sentimental, pero además Petro le entrega una notaría, una de más de 40 que entregó entre julio y agosto de este año. Entonces, lo que tiene ese libro, para que la gente lo tenga, lo imprima, como lo ha hecho el doctor Fernando, o lo siga leyendo, yo lo puse a disposición justamente porque me pareció extraño que el gobierno lo hubiera anunciado, pero no lo puso a disposición del público, que estaba en PDF. Alguien en una buena fuente me lo entregó y yo inmediatamente lo descargué en PDF y lo puse a disposición de la gente, porque este es un documento histórico, repito, para que se haga el corte de cuentas y para que el gobierno actual haga la salvedad y lo podamos comparar además, porque esos ejercicios también son muy valiosos en el sentido de comparar cómo recibió, cómo entrega y cómo fue su gobierno frente al anterior gobierno. Me parece que los colombianos deben leerlo, deben tenerlo a la mano y ojalá, ahora que ya se pusieron tan, valga la redundancia, tan disponibles, la señora fiscal, el señor procurador. Se despertó la fiscal. Se despertaron. No, es que no solo la fiscal, el señor El Hash también parece que se despertó. Y el Contralor General que se va, acaba de quitarse las lagañas. Y el nuevo Contralor, pues parece que entró muy dispuesto. Pero eso solo ocurrió después del 7 de agosto. Antes del 7 de agosto, estaban, como decían en los correos aquellos, estaban congelados. Estaban congelados como Calarcá. Claro, ellos jugaban a estar congelados. Sí. El gobierno pasado jugaban a estar congelados. Y siga, doctor Londoño. Sí, Melquisedec, una ampliación o corrección, tómala como quieras, las notarías. Entregaron 2 notarías después del 7 de agosto. Sí. Sí, después del 7 de agosto. Entregaron 2 notarías. Y los contratos. Yo sigo preguntando qué pasó con los 28 billones de pesos que se fueron en contratos entre noviembre y febrero de este año. Noviembre del año pasado y febrero de este año. 3 meses. ¿Qué pasó con esos 28 billones de pesos? Y con los otros 10 billones que se fueron en contratos en la época de la ley de garantías. ¿Qué hay sobre eso, Melquisedec? Algo trae, ¿no, Melquisedec? Algo trae el informe sobre los 900,000 contratistas, ¿no? Pero por 5 billones. Sí. Claro, faltan billones ahí. Sí, pues yo no tengo la respuesta, doctor Fernando. Lo que debe haber aquí, como ya se despertaron la fiscal, el señor El Hatch
y el nuevo Contralor entra despierto, pues son ellos los que tienen que darnos respuesta de esto, porque tienen las herramientas, porque son los que tienen el poder punitivo del Estado y tienen la capacidad investigativa. Los periodistas, ustedes, yo y muchos otros, hacemos lo que nos alcanza dentro de la capacidad que puede tener incluso cualquier ciudadano, pero ellos tienen la capacidad del poder además represivo del Estado para llegar al fondo de estos asuntos. Ahí tenemos muchos episodios, ojo que aquí viene un elemento central de todo este debate, y es el señor Gustavo Petro en la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes. El señor recibió un permiso abierto por un año para irse cuando quiera y cuando vuelva y volver cuando quiera, cosa que yo dudo mucho que si eventualmente esa comisión de investigación de acusaciones de la Cámara toma alguna medida, que ojalá, por ejemplo, con la llegada del congresista Daniel Briceño, le ponga ritmo a esa comisión, u obligue a sus compañeros a que esa comisión tenga ritmo de trabajo. En ese momento en que se requiera la presencia del señor Petro, ¿qué va a pasar si el Congreso le dio un permiso por un año y se puede quedar? Y después del año, además, ya no necesita pedir permiso. Ahí está, por ejemplo, la solicitud que ha hecho la familia del niño Kevin Acosta. La Fiscalía va a imputar homicidio culposo, como lo planteé desde el primer momento. Y escúcheme que vuelva a la primera persona. ¿Y eso hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto tiempo? Lo del niño Kevin Acosta. Lo del niño, sí. Sí, esto ocurrió, no recuerdo la fecha exacta, hace más de un año. Sí, claro. Pero bueno, por favor. Justamente empieza el nuevo gobierno y ahí sí viene la imputación, pero digamos, lo hicieron. Esa imputación debe cobijar desde la Comisión de Investigación de Acusaciones a Gustavo Petro y debe cobijar desde la Fiscalía, desde la Corte Suprema, a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Eso fue un homicidio culposo, es lo que yo creo desde el punto de vista jurídico, y lo planteé desde el primer momento. Pero ese es uno de tantos procesos que el señor Petro debe responder. El señor Petro debe responder, por ejemplo, por el entramado de corrupción de Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones, justamente, con el abogado del presidente, el señor Alejandro Carranza, con el ministro de Hacienda, el señor Germán Ávila, y con la directora del DAPRE, la señora Nora Mondragón. Claro, el abogado con el que se mandaban emoticones y se mandaban corazoncitos y mensajitos. Pero asumamos que eran mensajes excesivamente cariñosos, pero es que lo grave aquí es que durante 7 meses, desde noviembre de 2025 hasta junio de 2026, el señor Carranza se reunía en privado, incluso en la casa de la congresista, durante más de 4 horas en un desayuno de trabajo, el abogado del investigado con la investigadora. Y la investigadora le hacía propuestas indebidas, ilegales, delictivas al señor abogado. Y también le hizo propuestas ilegales delictivas, como lo reconoció el propio ministro de Hacienda, Germán Ávila, en un almuerzo del ministro de Hacienda con la señora Arizabaleta. Y luego la señora Arizabaleta y el señor secretario de la Comisión de Investigación, el señor Corso, se reúnen en la casa de Nariño. Es decir, van al despacho del investigado y se reúnen con una subalterna del investigado para hacerle exigencias de tipo burocrático. Y Petro no sabía. Y el presidente nunca se enteró. ¿Que todo eso lo hacían qué? ¿A sus espaldas? Todo eso era para buscar que la comisión archivara el proceso de investigación por la financiación irregular de la campaña de 2022. Proceso por el cual en la Fiscalía hay una acusación de la Fiscalía contra el gerente de la campaña, Ricardo Roa. Y Petro tampoco supo. Todo fue a sus espaldas. Y todos estos episodios, la mayoría de ellos que están en ese libro de la verdad, deben ir a la Comisión de Acusaciones como autocabeza de proceso contra el entonces presidente de la República. Porque es que buena parte de esos episodios ocurrieron o con conocimiento de ese presidente, o con autorización de ese presidente, o por orden de ese presidente, o nunca se dio cuenta Petro todo lo que hacían desde el punto de vista de corrupción sus más altos funcionarios, ministros, directores de departamento, los propios congresistas del pacto histórico. Y el presidente nunca se enteró. Ahí. Y la fiscal tampoco. La fiscal tampoco se enteró. No, pues la fiscal acaba de despertarse, como decimos. Sí. Se descongeló. Se descongeló. Sí. Muy bien. Pero ahí hay una cantidad enorme de procesos que deben conducir a abrirle investigación formal a Gustavo Petro. Pero además, ojo, no se olviden que hay otro proceso viejo de cuando Petro era alcalde, que seguramente ya lo van a declarar por escrito, no me sorprendería, o que ya lo hayan hecho y no lo sepamos. Cuando Petro era alcalde, compra unas motos eléctricas
cuya compra hubo un peculado de más de 1.200 millones de pesos de hace más de 10 años. Inservibles las motos. Absolutamente. Sí. Pero además compradas con sobrecosto, es decir, con peculado. Sobre ese proceso fue condenado el señor César Manrique, amigo de los más íntimos del presidente Gustavo Petro. Lo condenaron a 10 años de cárcel. El señor Manrique está huyendo de la justicia porque también está acusado de corrupción en el caso de la Unidad de Gestión de Riesgo. Y en ese episodio, la fiscalía encontró que el alcalde sabía y que el alcalde autorizó. El alcalde se llamaba Gustavo Petro. Y lo mandó a la Corte Suprema el proceso porque el señor era senador. Y la Corte Suprema durante más de 3 años no movió un dedo para investigar a Gustavo Petro, senador. Entonces, cuando Petro llega a la presidencia, manda ese proceso a la Comisión de Investigación, donde obviamente tampoco hubo nada. No movieron un dedo. A menos que ese caso haya prescrito, eso debería desempolvarse inmediatamente para investigar la conducta del señor Gustavo Petro. Insisto, este libro de la verdad debe servir de autocabeza de proceso, más las investigaciones periodísticas que hemos hecho por decenas, diversos, ahí la tiene, doctor, que no digan que no está disponible, ahí está, impresa, para que la comisión de investigación también se descongele, también se despierte. Y ojalá invito al congresista Daniel Briceño a que ayude a despertar a sus compañeros de comisión para que inmediatamente se proceda sobre esos casos donde el presidente de la República era el autor intelectual de muchos de estos casos de corrupción enorme que tuvo el gobierno que él presidió durante estos 4 años. Bueno, más claro imposible. Hace cuántos días, 15 días o 20 días, la revista Semana apareció en primera página hablando de la corrupción de una señorita a la que hizo referencia Melquisedec. De manera que no pueden decir que no han sido avisados. ¿Están? No, sí. Están todos los elementos, doctor. Los hemos puesto a disposición algunos periodistas, ustedes también. Y también hay denuncias concretas de muchas personas, de veedurías ciudadanas. Desde el mismo Congreso se hicieron debates, en algunos casos, denunciando muchos episodios de estos. Es decir, no se parte de cero. Ese es otro elemento muy importante de este libro. Bueno. Que le está entregando unos elementos de juicio a la Fiscalía, al Procurador, al Contralor, para que cosas que además ellos tienen allá, muchas de estas. Y quiero cerrar con un punto que cambia la manera de leer todo este escándalo. Porque una cosa es escuchar acusaciones, nombres y cifras, y otra muy distinta es seguir el rastro documental del dinero. Hay una herramienta oficial que puede convertir muchas preguntas políticas en preguntas verificables, el CECOP. Y aquí aparece un dato que merece atención. Colombia Compra Eficiente informó que en enero de 2026, antes de las restricciones de la Ley de Garantías, se registraron cerca de 500.000 de contratos por aproximadamente 37 billones de pesos. Y en el día previo a la restricción se gestionaron casi 50.000 contratos. Eso no demuestra por sí solo corrupción, sería irresponsable afirmarlo, pero sí muestra la dimensión de la contratación pública que debe ser examinada cuando existen denuncias concretas. Y aquí está la clave periodística. No basta con preguntar cuánto dinero se contrató, hay que preguntar quién contrató, con quién, bajo qué modalidad, quién ganó, qué experiencia tenía, cuál era el objeto, cuánto se pagó, si se ejecutó, y qué relación aparece entre los mismos nombres cuando se cruzan los datos. De hecho, un concepto oficial de Colombia Compra Eficiente publicado el 13 de agosto de 2026 recuerda algo fundamental. La contratación financiada con recursos públicos debe tener publicidad en el CECOP, incluso en determinados casos donde quien contrata no sea una entidad estatal tradicional. Por eso, el verdadero capítulo que comienza ahora no debería ser una guerra de relatos entre petristas y opositores. Debería ser una auditoría pública, documento por documento, contrato por contrato y peso por peso. Si las denuncias son falsas, los documentos deberían demostrarlo. Pero si existen irregularidades, esos mismos documentos pueden convertirse en la ruta para establecer responsabilidades. Y esa es la pregunta que queda después de este video. No solamente qué se denunció durante el gobierno Petro, sino qué puede demostrar Colombia cuando se abren los archivos, se cruzan los nombres y se sigue el dinero, porque la memoria política puede ser discutida. Los documentos, en cambio, pueden ser auditados.